Otra pregunta que normalmente suelen hacerse las personas: ¿cuál es el tiempo de incubación del COVID? Las guías reportan que el tiempo de incubación está dado entre 5 a 7 días. Por ese mismo motivo, el desarrollo de síntomas suele presentarse a partir de los 5 días de haber sido expuesto a una persona contagiada. Hagamos clic con un café, una conversación saludable con Hospital Alianza. Hola, bienvenidos. Soy el doctor Edison Hualpa y yo soy médico especialista en neumología del Hospital Alianza. Hola, bienvenidos amigos de la comunidad Alianza a este su segmento Hagamos clic con un café, una conversación saludable con Hospital Alianza. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que retoma importancia, el COVID. Doctor Hualpa, bienvenido. Estamos viendo que nuevamente tenemos casos de COVID, hay bastantes variantes nuevamente. ¿Qué nos puede contar al respecto? Gracias, Lore. Bueno, en realidad el COVID, que desde el 2020 se convirtió en una pandemia y que pese a que fue bajando su nivel en cuanto a intensidad y en cuanto a complicaciones, no ha terminado. Y actualmente tenemos nuevas variantes. Con el día a día el virus va mutando porque es parte de sus características mutar y mostrar diferencias respecto a los síntomas o respecto a la intensidad de la enfermedad. Así, ahora tenemos una nueva variante, la variante conocida como FLIR, que tenemos casos dentro de nuestro país ya descritos y que generan cierto tipo de manifestaciones un tanto distintas a lo que vivimos cuando iniciamos esta pandemia de COVID. Síntomas que podríamos decirlo son menos severos, pero sin embargo su tasa de contagiosidad es mucho más alta. Pese a esto, las vacunas han servido mucho para disminuir la intensidad de la enfermedad. Sin embargo, a pesar de toda la vacunación y de todos los esfuerzos que se han hecho, la presencia de síntomas contagia a más personas y por ende pues tenemos que seguirnos cuidando y es importante mantener el cuidado adecuado del paciente que está enfermo. Dentro de estos síntomas a los que, por así decirlo, estuvimos acostumbrados durante una larga época durante la pandemia, ¿existe alguna diferencia actualmente con estas nuevas cepas? ¿Algo que nos pueda llamar la atención? Sí, te cuento que cuando nosotros empezamos la pandemia, pues debido a la falta de vacunación, la intensidad de síntomas y las complicaciones era bastante y veíamos pacientes en terapia intensiva, pacientes intubados y pacientes que terminaban con secuelas. Actualmente podemos decir que los síntomas de las nuevas variantes son síntomas leves, pero que también están dados por la protección por la vacunación que tenemos. Estos síntomas se manifiestan en fiebre, en dolor de garganta, que es muy común, en ausencia del sentido del olfato y del sentido del gusto, que también es común. Pero lo importante no radica en eso, porque estos síntomas pueden ser confundidos con cualquier gripe o con cualquier otro virus respiratorio que genere enfermedad. Lo importante es la tasa de contagiosidad y las complicaciones que puede producir. Se ha descrito que esta nueva variante puede tener complicaciones en mujeres embarazadas, generando o incrementando el riesgo de partos pretérmino. Entonces, es por esto que ciertas poblaciones, como los adultos mayores o las mujeres embarazadas, tienen que tener mucho más cuidado cuando se trata del contagio de la enfermedad. Hemos perdido ya algunas buenas costumbres que adquirimos durante la pandemia, como por ejemplo el distanciamiento social. Y dentro de eso es importante que volvamos a hablar. Muchas personas se preguntan, ¿qué tan importante es mantener el cerco epidemiológico? ¿Es realmente importante hacerlo o no? El cerco epidemiológico en realidad es una estrategia, valga la redundancia, de epidemiología para frenar la enfermedad. Y sí, se debió mantener al comienzo por la intensidad de síntomas. El cerco epidemiológico se considera el aislar a toda una comunidad, a todo un barrio, para delimitar dónde se manifiesta la enfermedad. Entonces, hablemos más de aislamiento y sí, hay que mantenerlo. El paciente con COVID tiene que mantenerse aislado porque no sabemos que en un paciente que se enfermó
puede manifestar síntomas leves, pero su papá, su hermana puede manifestar síntomas graves. Por ese motivo debemos continuar con el aislamiento. Aquí hemos topado un punto sumamente importante que es el tema del aislamiento. Entonces, por ejemplo, las personas actualmente se preguntan, porque claro, dentro de la pandemia estuvimos en aislamiento de varios días, 15 días, 10 días y después fuimos reduciendo. Actualmente, ¿cuántos días se recomiendan como aislamiento después de obtener una prueba positiva? Es una pregunta muy importante, Lore, porque antes teníamos muchos días de aislamiento, sin embargo, basados en estudios, actualmente las guías y las recomendaciones a las cuales también están apegadas el Ministerio de Salud en nuestro país, el tiempo de aislamiento son 5 días, pero hay que tomar en cuenta que después de los 5 días podemos todavía tener cierto grado de contagiosidad. Por eso el paciente puede reintroducirse a sus actividades laborales, pero manteniendo el cuidado adecuado de mascarilla y lavado de manos. Aquí viene otra pregunta importante. Antes, durante la pandemia, nos acostumbramos a hacernos nuevamente la prueba al final de nuestro periodo de aislamiento y pues cuando obteníamos la prueba negativa era que nos decían pueden reintegrarse al trabajo como tal. Ahora, ¿debemos realizarnos nuevamente la prueba para reintegrarnos a nuestras actividades o cómo debemos proceder? La respuesta es no, porque la prueba puede mantenerse positiva sin necesidad de que el paciente siga contagiando. Puede mantenerse positiva porque aún estamos expuestos a ciertos genes del virus que están circulantes en nuestro cuerpo y que nos dan esta positividad. Sin embargo, a partir de los 5 días, como les dije, disminuye la contagiosidad y mucho más después de los 10 días el paciente ya no es contagiante para nada. ¿Cuáles son las medidas preventivas actualmente? ¿Debemos mantener las que ya aprendimos en su debido momento durante la pandemia o tenemos nuevas medidas que podamos adoptar? Pues en realidad esto no ha cambiado para nada. Lo más importante siempre va a ser el uso de la mascarilla, el distanciamiento social y el lavado de manos. Son los 3 puntales del cuidado para evitar las tasas de contagiosidad. Independientemente de la cepa o de la variante que esté circulante, si ustedes se cuidan con mascarilla, lavado de manos y distanciamiento social, van a frenar el contagio de la enfermedad. Parte de las recomendaciones es el uso de la mascarilla. Sin embargo, nos volvemos a preguntar cuál debemos usar realmente. Durante un tiempo utilizábamos las de tela, después las mascarillas hospitalarias normales y finalmente las de varias capas, la KN95. ¿Qué nos puedes recomendar? ¿Qué debemos usar realmente? Sí. Como tú dices, en el mercado hay varios tipos de mascarillas, sin embargo, las recomendadas para estar en la calle son las mascarillas simples, las mascarillas comunes que encontramos en las farmacias, las que sirven. Para las personas que están en ambientes hospitalarios, ellas sí van a necesitar una mascarilla KN95 o N95 que les da mucha más protección. ¿Quién tiene riesgo de tener mayores complicaciones? ¿Qué tipo de personas tienen un mayor riesgo? Ojo, a cuidar a las personas adultas mayores, a las personas que tienen enfermedades crónicas como diabetes, presión alta, que utilizan medicación que disminuye el sistema inmunológico, aquellas pacientes con artritis reumatoide, los niños y las mujeres embarazadas. Niños menores de 5 años son los que más riesgo de la enfermedad tienen y los adultos mayores más riesgo de enfermedad y más riesgo de complicaciones. Durante todo este tiempo, desde la pandemia hasta la actualidad, hemos visto pues una serie de la aplicación de las vacunas, se ha visto variación en la aplicación de medicamentos, en los tratamientos, y de esto parte otra pregunta. ¿Se puede prevenir el COVID? De forma medicamentosa, no. Prevención, como les mencioné anteriormente, uso de mascarilla en lugares cerrados, lavado de manos y distanciamiento social. Otra pregunta que normalmente suelen hacerse las personas. ¿Cuál es el tiempo de incubación del COVID? Las guías reportan que el tiempo de incubación está dado entre 5 a 7 días
Por ese mismo motivo, el desarrollo de síntomas suele presentarse a partir de los 5 días de haber sido expuesto a una persona contagiada. Finalmente, ¿qué nos puedes decir sobre estas nuevas variantes? La gente se pregunta mucho, ¿por qué una nueva variante? ¿Qué tiene de diferente? ¿Qué lo hace de diferente? ¿Nos vamos a ver más complicados? ¿Vamos a tener una diferencia de síntomas? ¿A qué hace referencia en estas nuevas variantes? Las variantes se refieren a mutaciones que ha sufrido el virus desde el momento de su aparición. No es nada más que eso, es darle ciertas características distintas, pero en cuanto a síntomas, tal vez nos pueden producir los mismos síntomas. En cuanto a contagiosidad, unas pueden ser más contagiantes que otras. Al final, todas terminan siendo virus COVID y todas requieren aislamiento y protección para evitar el contagio. Es importante que nuestra comunidad Alianza tenga conocimiento de que abordamos el tema del COVID porque actualmente estamos viendo casos de COVID en nuestro hospital, casos de pacientes jóvenes que se están complicando con COVID. Ahora mismo tenemos uno acá hospitalizado y evidentemente es importante recordar todas las medidas de prevención que el doctor Hualpa nos ha recordado, el tema del lavado de manos, el uso adecuado de la mascarilla, el utilizar efectivamente una mascarilla que no sea efectiva acorde al lugar en el que nos encontremos, el realizar las medidas de distanciamiento, tal vez no tan marcadas como lo hicimos durante un tiempo, pero sí tomar nuestras debidas precauciones. La gente debe saber que todos aquellos que trabajan en salud deben estar protegidos, deben tomar las debidas precauciones y la gente también con sus familiares, ¿no? Sobre todo aquellos que corren mayor riesgo. Definitivamente sí, Lore. No nos olvidemos, el virus sigue existiendo, el virus sigue mutando, genera los mismos síntomas, pero a cuidarnos. Los casos han aumentado en los últimos meses, tenemos pacientes hospitalizados, como tú lo has mencionado, que no se habían hospitalizado realmente en los últimos años. Sin embargo, en este último mes lo hemos retomado y por eso es importante seguirlo tratando para que no nos olvidemos. No soltemos el freno que teníamos del control de la enfermedad y así nos protegemos todos. Recuerden, amigos, los invitamos a visitarnos en Hospital Alianza. Las puertas de esta su casa siempre estarán abiertas y sobre todo sean cautelosos. Hasta la próxima.